A continuación, y como corolario de esta presentación de la Mesa Provincial, nos va a dictar una clase magistral, el Estado de Bienestar, la senadora nacional, presidenta del Partido Justicialista de Catamarca y vicepresidenta del Partido Justicialista Nacional, la doctora Lucía Corpazzi. Muy buenas tardes queridos compañeros, compañeras. Una alegría que nos volvamos a encontrar. Estuvimos hace poquito recordando el aniversario del fallecimiento de Perón. Nicolás, gracias por estar, gracias por decidirte a federalizar esto en serio y recorrer el país llevando esta escuela de formación justicialista, que es tan importante en esto que nos dice Cristina siempre, ¿no? Tenemos que estar formados, hay que hablar con números, no hay que hablar solamente con emociones, hay que saber qué es lo que pasó para poder saber y tener claridad de hacia dónde queremos ir y cómo queremos llegar. Lo primero que quiero decir, por favor, esto para mí no es una clase magistral, créanme, yo les decía, yo quiero que esto sea algo así como un conversatorio, porque no soy yo quien pueda dar una clase magistral, pero sí creo que al igual que la mayoría de los que estamos acá, es bueno tener siempre presente lo que es el peronismo, lo que fue el peronismo, en relación a esto del estado de bienestar. Al peronismo siempre nos descalifican diciéndonos que somos populistas, que somos planeros, que en realidad vivimos regalando cosas y no construyendo un presente y un futuro mejor para la gente, que todo es instantáneo y demagógico. Y la verdad que cuando uno mira lo que hizo el peronismo, nos damos cuenta que nada más alejado de la realidad que eso. Cuando uno habla del estado de bienestar, se refiere al estado de bienestar de Keynes, que después del desastre que ocurrió en Wall Street en 1929, decide que el modo de levantar la economía de un país es generar mayor bienestar en los trabajadores para que esos trabajadores puedan consumir y que no puede estar ausente el Estado en esa decisión política. El estado de bienestar es muy distinto a la beneficencia, que es el modo en que resuelve los problemas de los más vulnerables el liberalismo. El estado de bienestar, en cambio, habla de un Estado que debe hacerse responsable de garantizar derechos básicos de sus pobladores, como ser la salud, la educación, el trabajo, el bienestar en definitiva, que el Estado no puede mirar para otro lado cuando pasa esto, pero no lo hace desde la beneficencia, sino lo hace desde la creación de la conciencia de ciudadano. Por eso es muy importante tener en claro que hasta la llegada de Perón todo se hacía por beneficencia, ¿sí? La salud pública, los hospitales, eran atendidos por la beneficencia y por la curia, por las iglesias, por la caridad. Cuando llega Perón, se genera la conciencia de ciudadano como parte de una comunidad organizada, esa comunidad organizada que habla tanto el peronismo. Cuando Perón asume el gobierno, que ya venía trabajando en lo que era la dirección de trabajo y se había dado muchos derechos a los trabajadores, hace, a mi entender, tres cosas que son fundamentales, que es crear la Fundación Eva Perón, crea la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y lo nombra a Ramón Carrillo como secretario de Salud.
La verdad que la presencia de Carrillo es fundamental en este estado de bienestar. ¿Por qué? Porque Carrillo trabaja fuertemente en algunos aspectos en nuestro país, como es, tal vez los mayores se acuerdan lo que era, fíjense, hoy estamos otra vez con este flagelo, pero lo que era el paludismo, cuando hace muchos años, cuando éramos chicos. Ramón Carrillo emprende una lucha contra enfermedades endémicas y transmisibles como el paludismo, como la brucelosis, como el tifus exantemático. Crea los centros de salud, crea algo muy importante, que es la primera escuela de enfermería que tiene nuestro país. Crea el primer laboratorio medicinal del Estado, abaratando, por supuesto, notablemente el costo de los medicamentos y acercando la salud a un amplio sector de la población que no lo tenía. Durante la época de Perón, las camas se duplican, las camas hospitalarias se duplican, fíjense en su gobierno, porque no solamente están los hospitales que crea el gobierno, que crea la Fundación Eva Perón, sino que además los sindicatos empiezan a tener sus propios hospitales, está el Hospital Ferroviario, está el Hospital del Trabajador Vial, o sea, cada uno de ellos empieza a crear sus hospitales y empieza a atender a los trabajadores de su sindicato. Dame un poquito de agüita. La verdad que durante la época de Carrillo, mirando números, como dice Cristina, la mortalidad, primero la expectativa de vida en los años del peronismo hace un pico, asciende notablemente, veníamos con una expectativa de vida medianamente baja y en la época de Perón la expectativa de vida sube casi al 61,2%. Piensen que ahora es del 78%. Pero fíjense, en esos pocos años aumenta casi 5 puntos en relación a lo que venía. Lo mismo la tasa de mortalidad infantil disminuye notablemente con las políticas sanitarias de Carrillo. Algo que caracteriza al peronismo es la relación de Perón con los trabajadores. La creación, no la creación de los sindicatos, sino la estimulación o el fomento a que los trabajadores formen parte de los sindicatos. Y los nuclea todos, o fomenta también que se nucleen todos en una única agrupación que era la Confederación General de Trabajo, la CGT. Los derechos de los trabajadores en realidad ya venían trabajándose desde que Perón era secretario de Trabajo. Lo que hace durante el gobierno Perón es, ya que tenía mayoría en las cámaras legislativas, es formalizarlo con las leyes que crea. Y fíjense que Perón, cuando cumple el primer año de gobierno, en el Teatro Colón, y yo me imagino, ¿no?, en el Teatro Colón anunciando el decálogo de los derechos de los trabajadores, ¿no? Cuando dice, lo tengo acá, si me lo podés pasar, Germán. No, acá está. Digo porque no me lo voy a acordar a todos, pero el decálogo de del derecho de los y las trabajadores dicen, tienen derecho a trabajar, a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad de la familia, al mejoramiento económico, a la defensa de los derechos profesionales y a la protección de la familia. Durante el gobierno de Perón se generan derechos tales como, miren, antes alguien tenía un accidente de trabajo, se cayó de un andamio, era lo típico del obrero de la construcción, se quebraba de la columna, se acababa la vida laboral de esa persona, nadie la ayudaba durante su enfermedad y toda esa familia quedaba desprotegida. Durante el gobierno de Perón está la indemnización por lo que sería hoy el accidente de trabajo y también la retribución a la viuda.
durante el gobierno de Perón, que estaba en la Secretaría de Trabajo, mientras estaba en la Secretaría de Trabajo, también está el aguinaldo, las vacaciones pagas, el derecho, por decirlo de alguna manera, a enfermarse, el derecho a tener licencias, un sinnúmero de derechos que hoy los naturalizamos y que a nadie se le ocurre que se pueden negar. Sin embargo, en ese momento, la verdad que eran toda una novedad para la mayoría de los trabajadores. Y todos estos derechos él los consagra en la Constitución de 1949. Esta Constitución, después, cuando cae el gobierno de Perón, después de la Libertadora, fíjense lo que hace la Libertadora, deroga la Constitución. ¿A quién se le ocurriría hoy derogar una Constitución? Y cuando yo pienso en esto, pienso en que las cosas se repiten, ¿no? Porque uno dice derogar una Constitución y pone en vigencia la Constitución del 53. Y después la reforma en el 57. Pero, aun cuando quiere sacar los derechos de los trabajadores, no los puede sacar porque hay tanta presión que incluyen el artículo 14 bis de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, en esa Constitución reformada se niegan los derechos de las mujeres, porque Perón le da a las mujeres ciertos derechos, el del derecho de votar y ser votado, porque me parece que es esencial que digamos siempre de votar y ser votado, porque hasta entonces no podíamos votar y muchísimo menos ser elegidas candidatas de nada. Y además le equipara los derechos jurídicos del hombre con los de la mujer y de la patria potestad. Sin embargo, esos derechos jurídicos sí son derogados o negados en la Constitución del 57 de Aramburu. Me parece que yo les decía que me hace acordar a algo, o que todo tiene que ver con todo, diría Cristina, pero la historia se repite en qué. Fíjense que en el gobierno de Aramburu se deroga una Constitución y se pone en vigencia la del 53. Acá la Corte deroga una ley aprobada hace 16 años y pone en vigencia la ley que fue derogada, cosa que es forzosamente inconstitucional. Digo, estas cosas, cuando nos dicen a nosotros los peronistas que avasallamos, que atropellamos, en realidad los más respetuosos siempre hemos sido los peronistas en relación al derecho. Pero creo que por sobre todas las cosas y en relación a los trabajadores, el peronismo entabla una alianza con el trabajador porque creo que por primera vez el trabajador se siente mirado, se siente valorado y se siente parte clara y notable del engranaje productivo de un país. Por lo tanto, es capaz de reclamar sus derechos. Y nuevamente volvemos a que en este estado de bienestar no hablamos de beneficencia, sino hablamos de ciudadano, y se siente ciudadano de ese país. Durante el gobierno de Perón hay transformaciones notables, ¿no? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la educación. Uno no puede hablar del peronismo sin hablar de cómo crece la educación. Se construyen más de 1000 escuelas, se eleva notablemente la matrícula de los chicos en las escuelas primarias, pero lo que más llama la atención en las escuelas secundarias se eleva la matrícula. Y también en las escuelas técnicas. Yo tengo por ahí, lo voy a mirar porque no quiero decir un número que no es, pero la cantidad, en las escuelas técnicas aumenta la matrícula, pero fundamentalmente aumenta
en las escuelas de comercio y en las escuelas que serían las escuelas industriales nuestras, propio del mercado laboral que se buscaba en ese momento. Crecía la industria, se buscaban gente que llevaba los libros, los registros contables y gente que tuviera que ver con esos oficios que reclamaba la industria. El derecho a la vivienda es otro derecho reconocido en este estado de bienestar. Durante el gobierno de Perón se construyen en esa época más de 217.000 viviendas distribuidas en todo el país. Nuestra provincia tiene acá enfrente del Hospital de Niños un barrio construido por Perón. Entre los hospitales que se construyen en el peronismo está el Hospital de Niños Eva Perón, porque en ese entonces no existían hospitales para los chicos. Y fíjense que el hospital era Hospital Interzonal de Niños, Hospital Regional de Niños, porque era el único en la región. También en la época de Perón se construyen los hogares escuelas en todo el país, dándole derechos a dos sectores de la sociedad que durante mucho tiempo habían sido abandonados: la niñez y la ancianidad. Por otro lado, cuando se crean muchos hogares escuelas, capacitación en oficios para adultos mayores, la contención en salud para adultos mayores, las jubilaciones para sectores que no habían sido tenidos en cuenta para la jubilación. En ese estado de bienestar, Perón, ¿cómo lo piensa el país? Claramente piensa que tenemos que cambiar este modelo agroexportador que veníamos teniendo por un modelo de industrialización y crea el IAPI. Cuando crea el IAPI, entre otras cosas, permite tener fondos para fomentar el desarrollo de la industria nacional y también para invertir en la sociedad. Durante el gobierno de Perón se crea SOMICA, muy importante para el desarrollo de la industria siderúrgica. Sin embargo, después en la década del 90 se vende. ¿Qué dije? Somisa. Perdón, Somisa. Sí, Somica es la de acá. Somisa. Perdón. Durante el gobierno de Perón se construye Aerolíneas Argentinas, se crea Aerolíneas Argentinas. Fíjense la mirada de estratégica de Perón cuando recupera los ferrocarriles, porque dice, en un país como el nuestro no podemos depender de que otro nos maneje los ferrocarriles. No solo que los recupera para el país, sino que además los moderniza, les compra vagones, mejora las vías, los pone al servicio de todo el país y extiende la línea ferroviaria para que aquellos lugares que no tenían ferrocarriles pudieran tenerlos. Durante el gobierno de Perón se compra y se nacionaliza también las telefónicas, lo que fue después Entel. Se compra la industria, la empresa de energía, y se hace para poder desarrollar la industria nacional, porque miren, el otro día Cristina decía de la importancia de la injerencia del Estado en todas las cosas que suceden. Y tiene que ver con esto. El Estado tiene que regular las tarifas de todo lo que hace a la vida diaria de los ciudadanos. No puede dejarla al albedrío del libre mercado. No puede existir estado de bienestar si a ese estado lo regula solamente el mercado, porque el mercado no contempla las desigualdades, no contempla las asimetrías. Si al Estado lo regula solamente el mercado, es muy difícil construir un estado de bienestar. Y entonces volvemos a lo que les estaba diciendo, que decía Cristina. El Estado tiene que desarrollar las condiciones para que se generen puestos de trabajo.
Ahora, también el Estado tiene que regular cuál es la porción de esa ganancia que le queda para el trabajador y cuál es la que le queda al empresario. No puede quedar al libre albedrío. Y eso lo hacía Perón cuando fijaba el salario mínimo. Esa es la enseñanza que nos dejó Perón. Y es la que nosotros tenemos que volver a recuperar en nuestro país. Y cuando uno ve que en la época de Perón también se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es muy importante, sobre todo en ese momento que salíamos de la Segunda Guerra Mundial. Miren si no es importante con lo que significa. Miren, yo a veces cuando nos quieren hacer creer que tenemos un país que no vale nada, digo, pucha, nuestro país fue capaz de mandar satélites en la época de Néstor Kirchner. ¿Ustedes creen que es muy común que los países manden satélites? La verdad que son muy poquitos los países que pueden tener ese desarrollo. ¿Ustedes creen que hay muchos países que tienen centrales atómicas y Comisión Nacional de Energía Atómica? Son muy poquitos. El otro día fuimos con Daniel a ver a Atucha y hablábamos de eso, que son muy pocos los que tienen desarrollo nuclear. Porque el desarrollo nuclear tiene mucho que ver con las guerras, con las potencias nucleares. Entonces son muy poquitos y la Argentina lo tiene. ¿Ustedes creen que son muchos los países que tienen educación pública gratuita, universitaria gratuita como la que tenemos nosotros? La verdad que no. Y la salud pública gratuita, la verdad que tampoco. Y eso hace al estado de bienestar. Y eso es lo que yo quiero que tengamos todos muy en claro, hablando de lo que decía Nicolás recién, cuando nosotros salimos a hablar. ¿Qué está en riesgo ahora? Está en riesgo perder las posibilidades de ese estado de bienestar. Porque es cierto que este gobierno ha tenido montones de dificultades. Es cierto que tenemos una inflación como no tuvimos o como muy pocas veces tuvimos, pero también es cierto que hemos pasado uno de los momentos más duros de la historia del mundo, con una pandemia, con una guerra, y sin embargo, poco a poco vamos creciendo. Y sin embargo, vamos teniendo un horizonte que solo no es la panacea, pero que sumado a un conjunto de decisiones políticas bien tomadas, nos van a hacer recuperar ese estado de bienestar que teníamos. Miren, Vaca Muerta, que la recuperó el gobierno de Cristina y que fue castigada por eso, nos va a dar la posibilidad de exportar gas, de producir gas, de exportar gas y dejar de comprar gas, que es un porcentaje enorme del presupuesto se va a la compra de gas y de energía. Con Vaca Muerta nosotros en un año y medio vamos a tener resuelto ese problema. ¿Con eso nos salvamos? No, pero indudablemente ayuda. El problema es que si se cambia el proyecto de gobierno, muy probablemente pase a manos privadas y deje de ser del Estado. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender, porque nosotros formamos parte de un proyecto político que cree, sin lugar a duda, que el Estado debe intervenir en esas empresas. La recuperación de YPF, miren, a YPF la castigaron y durante el gobierno anterior casi la venden porque estaba endeudada, tenía déficit. YPF hoy saneó la deuda y no tiene déficit. En medio de esta crisis energética y esta crisis económica que tiene nuestro país, YPF se recupera. Aerolíneas Argentinas, nuestra empresa de bandera, que también si se quedaban creo que 5 meses más, la vendían, va achicando día a día el déficit. Pero ¿saben qué? Por sobre todas las cosas, Aerolíneas Argentinas no es solamente qué déficit tiene, sino qué servicio presta. ¿Qué sería de nosotros
sin Aerolíneas Argentinas, si no conseguimos que otra empresa aeronáutica venga a Catamarca, que ahora Aerolíneas Argentinas nos da 2 vuelos diarios, que significa no que nosotros podamos viajar, sino el desarrollo turístico. Viene gente, invierte en nuestra provincia, vienen empresas, tenemos más conectividad, que es lo fundamental. Digo, estas son las cosas que nosotros tenemos que tener en claro y poder transmitir. Lo mismo con la educación. Miren, cuando yo escucho a alguien que además va a ser candidata o es candidata a presidenta, hablar descalificando la universidad pública, diciendo que la verdad que no sirve, que no se reciben, que está hecha solo para los extranjeros, me da mucho temor. Porque ¿saben qué? Ese es el paso previo a decir que la universidad pública no sirve y que entonces hay que arancelarla y que entonces echemos a todos los hermanos que vienen por necesidad, no vienen por placer, que vienen a formarse en nuestro país y qué es lo que nos hace distintos del resto de América Latina, poniendo nuestra universidad y nuestra excelencia académica muy por encima de muchas otras universidades. Yo, compañeros y compañeras, vuelvo a decirles, esto para mí era un conversatorio, repito que no soy ni licenciada en Ciencias Políticas, pero sí tengo la enorme y la profunda convicción de que podemos construir una sociedad mucho más justa. Nosotros en nuestra provincia hemos tomado algunas medidas que yo creo que hacen al estado de bienestar. Cuando se crearon las casi 70 escuelas secundarias rurales, se hace por un estado de bienestar, se hace porque el chico que nació, no sé, en Minas de Culampajá, necesita, merece, tiene derecho a terminar la escuela secundaria. Cuando ponemos el transporte escolar, lo ponemos porque la educación la vivimos como un derecho. Cuando nosotros construimos viviendas apoyados por el gobierno nacional es porque la vivienda es un derecho. Con orgullo y podemos decir que Catamarca es una de las provincias que tiene mayores propietarios de viviendas y eso es muy bueno. Cuando Raúl, el actual gobernador, fomenta la radicación de industrias en nuestra provincia a través de un montón de mecanismos, ya sea de exención impositiva, de beneficios fiscales, de aporte al salario, son políticas de bienestar, porque nada da más bienestar, nada da más dignidad que tener un trabajo, que tener un salario justo, que poder volver a la casa sabiendo que contribuimos al bienestar de todos. Quiero agradecer de nuevo, Nicolás, por tu presencia, por tu generosidad de estar acá, agradecerles a todos los compañeros de la mesa y comentar también que Nicolás, el profesor Nicolás Quiroga también fue uno de... Esta escuela motivó que muchos, por supuesto el interés de muchísimos, ¿no? Nicolás fue uno que me habló inmediatamente al otro día de que le escuchó a la vicepresidenta y te escuchó a vos diciéndome, yo lo conozco a Nicolás Trota, lo hablemos para que venga. Por otro lado vino Lisandro Álvarez y me dice, yo también conozco a no sé quién, así que lo hablemos para que vengan y pongan la escuela. Y Daniel con la Mariana también allá en el Instituto Perón, yo los conozco para que vengan. En definitiva, todos queríamos que vengan, sé que esta escuela va a ser un éxito. Muchas gracias por el día de hoy.